Es una temática que, bueno, para todos los municipios, ya sean grandes o pequeños, va a ser necesaria cada vez más. Además, la normativa que viene nos va a obligar cada vez más a los ayuntamientos a tener en cuenta esta temática. Así que buenos días a todos. Ya se irá incorporando más gente, me imagino. Os voy a presentar al docente de este taller, José Alfonso Gálvez. José Alfonso, gracias por tu participación. Eh, José Alfonso es uno de los mayores expertos a nivel español en materia de movilidad sostenible, licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Urbanismo y máster en Planificación, Economía y Operación del Transporte Urbano y Metropolitano. Ha sido gerente y jefe de tráfico de la empresa municipal de autobuses urbanos de Valladolid, AUBASA, donde participó en su remodelación completa. En su trayectoria profesional cuenta con más de 16 años de experiencia en consultoría, en ordenación del territorio, urbanismo, movilidad sostenible, evaluación de impacto ambiental, investigación dentro del Laboratorio de Planificación Ambiental de la Universidad de Granada. Y sus trabajos más destacados pues, han sido los que ha participado en el sistema tranviario de Córdoba, en el Metro Ligero de Granada, en el Metro de Sevilla, la línea 3 del Metro de Lima, Perú, planes de transporte metropolitano de Granada y Sevilla, numerosas participaciones en planes de movilidad y proyectos de investigación. En fin, su experiencia nos daría para estar la hora y media hablando de sus trabajos, ¿no? y de cómo, de la aplicación de sus conocimientos a la movilidad en este caso. Así que creo que estáis en unas manos, en las mejores manos que podríais estar. Espero que quedéis satisfechos al final de este taller, seguro que sí, estoy pongo la mano en el fuego. Y os dejo, no quiero robar más tiempo de la formación. Un saludo a todos, un saludo José Alfonso, espero que vaya todo muy bien. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a Coamba, al colegio oficial, del cual formo parte y me siento muy orgulloso e intento defender allá por donde voy, y en particular a Rosario, a Rocío y a María, que también están por ahí. Y como no puede ser de otra forma, evidentemente a la Diputación Provincial de Málaga por su compromiso por la sostenibilidad y especialmente por la movilidad urbana, que además en este caso me toca de pleno. Voy a tratar de hacer una presentación sobre movilidad urbana sostenible, orientado un poco a los perfiles de las personas que previamente he podido comprobar que iban a formar parte de esta clase del taller. Voy a tratar muchos temas porque la movilidad es muy transversal, tiene un amplio espectro y probablemente sea muy genérico todo lo que voy a ir apuntando. Por tanto, si hay alguna cuestión en particular de alguna de las personas presentes que necesita algún matiz o que paremos, por favor, interrumpidme porque no habrá ningún problema en detenernos en ello. Por dar comienzo al contenido, lo primero que quiero trasladaros es un poco el viaje intermodal que pretendo con esta pequeña presentación hacer con todas las personas que nos acompañáis en el día de hoy. Como podéis ver, el primer punto que vamos a abordar es el concepto de movilidad. Posteriormente, incidiremos de nuevo en el concepto de movilidad sostenible y veremos por qué esa necesidad de hacer esa diferenciación o esa matización del concepto que evoluciona de movilidad a movilidad sostenible. Un tercer bloque voy a tratar de poner de manifiesto las externalidades de la movilidad urbana, entendidas como aquellos impactos que mayor repercusión tienen sobre la calidad de vida de las personas, sobre el espacio urbano y evidentemente sobre el modelo de ciudad y por ende de movilidad. Daré datos generales sobre la movilidad urbana, que esto creo que son muy valiosos de entenderlo, porque muchas veces tenemos debates a la escala urbana y local muy complicado, porque sirva de anécdota. Todas las personas llevamos un seleccionador de fútbol en nuestro interior y un planificador de tráfico, que un planificador de tráfico no tiene que ver con la movilidad urbana. Después hay un bloque de medidas de actuación. Yo he tratado de hacer un compendio lo más amplio posible, tratando de focalizar fundamentalmente en aquellos núcleos urbanos que quedan bajo el amparo de lo que son las diputaciones provinciales,
y donde quizás tengamos mucho más margen de maniobra para poder incidir en ese escenario o en ese tablero de juego, como en muchas ocasiones me gusta definirlo. Luego trataremos el marco normativo al que nos enfrentamos para la aplicación de todas las medidas de actuación que teníamos anteriormente. Y por último, he hecho una pequeña recopilación de aquellas referencias bibliográficas que creo que pueden ser más interesantes de cara a iniciar esa revolución en la movilidad. Entrando ya en materia, creo que lo primero que debemos de plantearnos cuando abordamos el tema de la movilidad urbana es si este concepto debe ser interpretado como un derecho o un privilegio. ¿Y por qué debemos de plantearnos esa cuestión? Pues porque muchas veces la toma de decisiones se abre sobre una concepción equivocada de lo que es. Actualmente, el marco normativo a nivel nacional, en este caso la Constitución española, en su artículo 19, habla de que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Como pueden ver, este artículo es el único que hace verdaderamente mención a lo que podríamos entender el concepto de movilidad, pero no tenemos un marco que esté acotado aún. Sin embargo, toda la evolución de la movilidad desde que se empezó a concebir como tal hace más de 60 años, lo que nos viene a dejar muy claro es que la movilidad sí que debe entenderse como un derecho. Es decir, como un derecho que los ciudadanos y las ciudadanas tienen para poder acceder a otro tipo de derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Y este marco, por primera vez se recoge en la exposición de motivos de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público. Una ley que está en anteproyecto, que estuvo a punto de ser aprobada en la anterior legislatura, pero que no salió desgraciadamente. Pero sí que apunta de forma muy contundente que la movilidad es un derecho. Por tanto, si es un derecho, aquí entramos en determinados conflictos que se nos producen en la escala urbana y especialmente en aquellas localidades más pequeñas, porque hay que plantearse si ir en coche es un derecho y si existe el derecho a aparcar. Y ahora os invitaría un poco a tener en el imaginario cómo son las calles de aquellas localidades o pueblos en los que residí y qué ocupación tiene el vehículo privado y si esa ocupación viene avalada por alguna normativa en la Constitución, en la normativa de circulación vial o en otro tipo de elementos. Sí que hay uno, pero que lo trataremos al final de la presentación, pero que en todo caso lo que realmente es derecho es poder moverse. Una vez visto el concepto de movilidad entendido como un derecho, hay que meter el adjetivo que muchas veces tiende a pervertirse de movilidad sostenible. Y aquí hay que tener bien claro que hay dentro de esta componente un factor social, un factor económico y un factor ambiental. Normalmente, cuando se habla de movilidad sostenible, o en términos generales, cuando se ha estado hablando de movilidad sostenible hasta recientemente, y todavía hay muchos ámbitos de la planificación y de la gestión urbana donde así se hace, tiene un perfil sesgado. ¿Y por qué digo que tiene un perfil sesgado? Porque cuando hacemos una evaluación de lo que es la movilidad sostenible, solemos atender exclusivamente dentro del apartado económico a lo que es el ahorro de tiempo. De ahí que cuando se planifique la movilidad, entre comillas, se está pensando en cuánto más rápido podemos movernos. El ahorro económico, entendido como número de horas de trabajo que nos ahorramos por hacer más infraestructura y poder conseguir que la gente vaya
más rápido, cuestiones de accesibilidad, que es un término bastante manido y que se utiliza de forma perversa muchas veces para justificar ciertas infraestructuras, y el tema de la accidentalidad, es decir, número de muertes, número de atropellos, número de situaciones que dan lugar a pérdida de vida humana o que tienen también una componente lesiva que hacen que esa persona termine padeciendo algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la movilidad sostenible no se puede concebir exclusivamente como un concepto secado basado en los términos principales que anteriormente exponía, porque hay que incluir dentro de esta componente a los factores ambientales que muchas veces olvidamos, que son las emisiones, no solo de gases de efecto invernadero, sino de gases contaminantes, que son los que realmente están dando una mala calidad del aire y que están produciendo muertes prematuras, enfermedades cardiovasculares y otro tipo de patologías que inciden de forma más que notable en la salud de las personas. La ocupación del territorio. eh, Cuando se construye una gran infraestructura, pero no solo, sino también cuando decidimos cómo ordenamos el espacio urbano de un pequeño municipio, vemos que la ocupación que hacemos de ese bien, que es de todas las personas que habitan en ese núcleo urbano, no está distribuido equitativamente. Distribuimos mucho espacio público, como veremos más adelante, para la ocupación del vehículo privado. La energía consumida es otro elemento más que tiene que tener una importancia especial dentro del concepto de movilidad sostenible. ¿Cuánto nos cuesta mover a una persona en un vehículo privado? ¿Cuánto nos cuesta mover a una persona en una bici, en un sistema de transporte público, que puede ser un bus, un tren, etcétera? O incluso las magnitudes físicas del desplazamiento. Y esto tiene que ver también con la ocupación del territorio. Cuando metemos infraestructura, lo que hacemos es reducir el tiempo de viaje y lo que hacemos es que la gente se vaya más lejos a vivir. Entonces son variables que tienen que estar sí o sí dentro de esa concepción de la movilidad sostenible. Y luego, dentro de la componente social, obviamos muchas veces el interés social, perdón, el interés general, que esto viene a repercutir un poco de a qué destinamos el espacio público, o sea, que esté un coche aparcado el 90% de su tiempo, lo dedicamos a que los niños puedan jugar en la calle, lo dedicamos a hacer que el comercio local sea más atractivo, o buscamos elementos de equidad social, en el sentido de a qué persona le facilitamos más el espacio público porque tienen algún tipo de discapacidad o porque son grupos sociales vulnerables. Los costes que tiene el modelo de movilidad sostenible que elegimos. No es lo mismo el mantenimiento que tiene el asfaltado de todas las calles de un municipio que el mantenimiento que puede tener un parque o el que puede tener una zona pacificada. Y luego la concepción del propio espacio público, como venía recalcando anteriormente. Por tanto, aquí hay que tener muy claro que cuando hablamos de movilidad sostenible no podemos sesgar el concepto que realmente incluye, que son la componente económica, la componente social y la componente ambiental. Y todas deben de incluir aquellas dimensiones que realmente repercuten en lo que es la propia calidad de vida de la ciudadanía. Una vez entendido el concepto de movilidad y el de movilidad sostenible, es mucho más fácil con cada uno de las componentes que antes, para el ámbito de la economía, de lo social y de lo ambiental, proponía. Porque esas externalidades, al fin y al cabo, son las que nos van a permitir, dentro de la planificación urbana que queramos hacer en nuestro espacio, defender por qué hacemos ese tipo de medidas. Y aquí, por ejemplo, he traído algunos datos a escala general de cuáles son, por ejemplo, el consumo energético que actualmente tiene el transporte dentro de España y su comparación con la Unión Europea.
Como se puede observar, cerca del 40% de la energía que se consume en nuestro país va destinada al el transporte. Y esto, si hacemos una pequeña distinción por cada uno de los modos de transporte en los que podemos desplazarnos, vemos que el vehículo privado, que es uno de los elementos que suele tener un protagonismo muy alto, es el más eficiente de todos. Y es un modelo basado en el uso del vehículo privado que además nos condiciona todas las componentes anteriores. Por tanto, cuando pensemos en la movilidad, hay que ver el consumo energético de cada uno de los modos que estamos evaluando. Por otro lado, tenemos los gases de efecto invernadero, que aunque bien es cierto que estos se han ido reduciendo en base a las mejoras tecnológicas que se han ido incorporando, sobre todo al parque móvil, en el ámbito de la movilidad, siguen siendo un porcentaje bastante alto. En el caso de España, el transporte pues, llega a suponer cerca del 30% de las emisiones. Y de nuevo, traigo también algunos datos de referencia sobre las emisiones que, que- que emiten cada uno de los modos de transporte que podemos contemplar a la hora de pensar en un modelo de sostenibilidad. Estos datos que hay aquí en el gráfico de la derecha están ponderados en función de la ocupación que tiene cada uno de los vehículos que consideramos. Y de nuevo vemos que el vehículo privado es uno de los elementos más ineficientes del sistema. En el caso de la calidad del aire, que probablemente sea uno de los elementos más silenciosos que actualmente están repercutiendo sobre la calidad de vida de la ciudadanía, por cuanto estamos en unos valores que no son para nada recomendables por la Organización Mundial de la Salud, que prevé aún ser mucho más restrictiva a este respecto, es una componente indispensable a la hora de evaluar el modelo de movilidad que queremos implantar. Aquí, bueno, algunas referencias de lo que es el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, junto con la red de monitorización que hay. En el caso de Andalucía podéis ver cada una de las zonas y luego los efectos de estos contaminantes que tienen sobre la salud de las personas, que ahora veremos con un poquito más de detalle algunos datos de mayor interés. En este sentido, como decía, la calidad del aire es esa enfermedad o ese elemento silencioso que nos está matando poco a poco, del que no somos conscientes, porque las cifras son más que alarmantes. Aquí traigo unos datos que, si no recuerdo mal, vienen extraídos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en la que se determina cuáles son los efectos que tienen sobre las muertes prematuras y la resta de número de años de esperanza de vida. En el caso de España, podéis ver que aproximadamente estamos hablando de que las partículas de PM2,5 están provocando en torno a 23.000 muertes anuales prematuras. En el caso del NO2 son 6.800 y en el caso del ozono troposférico son 1.800. Este último contaminante, con motivo de la acentuación que está teniendo el cambio climático, cada vez está registrándose un número mayor de episodios intensos de este contaminante. Otro de los elementos que también influyen en la calidad del aire es el ruido. Y en este caso vemos que el porcentaje de población que está expuesta a unos niveles de ruido excesivos es muy sustancial y en el caso de España, de acuerdo con el Instituto de Salud Carlos III, se estima que en torno a 10.000 muertes prematuras se producen al año por esta alta presión sonora que se suele soportar en los ámbitos urbano. Luego tenemos otra externalidad ya no asociada a la calidad del aire como contaminante y ruido, que es la accidentalidad. Aquí traigo un gráfico que, aunque corresponde al año 2018,
el número de accidentes que están registrándose en los ámbitos urbanos siguen estando en unos valores similares, en los que se puede ver que hay en torno a 500 muertes al año debido a esos accidentes en los ámbitos urbanos y luego suele haber en torno a 4.500 personas que sufren heridas, que necesitan hospitalización y dentro de esas muchas de ellas terminan padeciendo algún tipo de minusvalía porque ha sido muy, muy grave el accidente. Y traigo a colación eh, la viñeta que ven a la derecha, que a mí se me hace muy dura, aunque pueda tener un cierto trasfondo, y es que, por desgracia, la accidentalidad que hay en las ciudades o en las propias carreteras, muchas veces la tenemos normalizada a un nivel que se puede comparar como en otras épocas lo que era el sacrificio humano o otro tipo de sacrilegio muy duro se veía también con cierta normalización. Y creo que aquí hay una componente de mucho peso, especialmente para aquellas personas que son gestoras de la movilidad en el ámbito urbano, para tenerlo como idea fuerza e intentar trabajar en un modelo de movilidad que haga que sea una ciudad o un espacio de cero accidentes. Otra de las externalidades que tenemos con respecto al modelo de movilidad urbana es la ocupación del espacio público, que he ido insistiendo de forma reiterativa en cada uno de los apartados anteriores, y es un dato que, al igual que hacía anteriormente comentario a que la accidentalidad muchas veces la tenemos asumida, que es algo natural, entre comillas, que se produce en los entornos urbanos, la ocupación que se hace del espacio público también lo normalizamos. Y es que no solemos darnos cuenta que cerca del 70% del espacio público está destinado al vehículo, es decir, tanto para su pavimento de rodamiento como para el estacionamiento de vehículos. Y eso supone restar una gran cantidad de espacio público para el disfrute de la ciudadanía o para hacer otro tipo de actuaciones que pueden ir orientadas a la mejora del espacio público para la mitigación al cambio climático, para dinamizar el comercio, etcétera. Y estos son valores que son muy fáciles de contabilizar, y especialmente en aquellas localidades pequeñas, sobre todo, como decía al principio, que quedan bajo el amparo de las diputaciones y que se pueden utilizar como un argumento fuerza porque es demoledor cuando se ponen esas cifras. Y al final, todas esas externalidades que veíamos antes dan lugar a que tengamos un modelo de movilidad donde estas dos viñetas ilustran muy bien el privilegio que tienen aquellas personas que desean desplazarse en vehículo privado, porque se mueven normalmente solas en un vehículo para 5 plazas, con una gran comodidad, y donde el espacio público encima se pone en favor de estas personas, haciendo que el resto de modos de transporte pues tengan un espacio muy reducido, donde no se gane la suficiente seguridad o accesibilidad. Y eso, además, repercute en que todas las externalidades que hemos ido sumando anteriormente dan lugar a que cerca de 45.000 personas, por diferentes motivos de accidentalidad, calidad del aire, etcétera, pierdan la vida prematuramente. Y es un dato que no se suele poner encima de la mesa, pero que creo que es importantísimo. Bueno, analizado los conceptos de movilidad, vistas las externalidades que generan el actual modelo que tenemos, donde predomina el vehículo privado, o sobre todo la configuración del espacio público, predomina el uso del vehículo privado, voy a tratar de aportar algunos datos generales de la movilidad urbana, porque en los foros en los que nos solemos mover cuando somos gestores de una administración pública, de un ayuntamiento, o trabajamos dentro de un departamento técnico,
solemos tener algunas discusiones donde es muy difícil rebatir porque nos faltan datos o porque no somos capaces de a esa persona que tiene una concepción equivocada de la realidad hacerle ver qué es lo que está ocurriendo. Aquí he cogido algunos datos del Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Este es un observatorio que el Transit, que es un grupo de investigación que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, lleva desde hace años recopilando datos de cómo es la movilidad. Bien es cierto que tiene una componente básicamente metropolitana, no incluye a pequeños municipios, pero esos datos sí que nos sirven de referencia para tener algunas reflexiones que tras hacer un pequeño estudio, un pequeño sondeo, un pequeño trabajo de campo, nos refutarían lo que vamos a ver aquí ahora. En esta tabla sobre las características generales de la movilidad, me gustaría aportar dos datos que son muy importantes tenerlos presentes. Y es que el número de viajes por persona que se suelen producir al día suele rondar entre los 2,5 y los 3 desplazamientos. Y cuando hablo de desplazamientos, de aquí se suelen incluir exclusivamente aquellos que tienen que ver con el motivo del trabajo, estudio. Hay otra pequeña micromovilidad que es bajar a coger el pan o hacer un pequeño recado que no se suelen tener en consideración, puesto que no tienen una afección tan significativa a la hora de planificar la movilidad. Y luego hay otro factor que es determinante y que incidiremos un poquito más adelante con un caso particular, en este caso el de Málaga, donde las distancias de viaje de los desplazamientos internos no suelen ser mayores a 4 kilómetros. Y esto es fundamental porque es un dato que nos permite condicionar por completo el modelo de movilidad que queremos completar. Luego, volviendo un poco a que destinamos el espacio público mayoritariamente para el uso del vehículo privado, hay que tener presente una reflexión muy importante. En el gráfico que se ve a la izquierda, donde pone reparto modal de todos los modos, modal de todos los motivos, aquí lo que hacen es ver cómo se mueve la gente dentro del área metropolitana. Y esto incluye tanto los desplazamientos interiores de la ciudad como todos los desplazamientos que se producen entre la ciudad central y las coronas y las coronas metropolitanas que conforman ese área. Si ven con atención lo que es la presencia del vehículo privado, en muy poquitos casos, este suele ser más del 50% del total de los desplazamientos. Y eso se ve de forma muy clara cuando se centra exclusivamente el análisis de la movilidad en el caso del reparto modal para los viajes que se realizan internamente, en este caso dentro de la ciudad central, donde vemos que ese valor baja a cifras por debajo del 40%, excepto situaciones muy llamativas como es el caso de Málaga, pero porque también tiene una componente turística que le hace ser diferente a lo que pueden ser otras ciudades del interior o Palma de Mallorca también. Y luego tenemos justo la situación contraria, que son aquellos desplazamientos que se producen en la corona metropolitana, donde el peso del vehículo privado sí que tiene un mayor protagonismo. ¿Y con esto a dónde quiero ir? Quiero ir básicamente a ejemplificar una cuestión muy importante. Y es que si al final estamos pensando en modelos de movilidad urbana de pequeñas localidades que suelen estar por debajo de los 20.000 habitantes, su mayor distancia dentro de un viaje interno nunca va a ser mayor a 4 kilómetros. Y probablemente el protagonismo de la movilidad que no sea mediante el vehículo privado tenga un protagonismo muy pequeño y no llegue siquiera al 50%. Donde sí que tenemos ese tipo de problemática
son en aquellas localidades que tienen mucha interrelación con grandes ciudades o con centros comarcales, donde hay carencia de servicios de transporte público y por tanto el vehículo privado es la única alternativa que tienen esas personas. Por tanto, es esencial tener en mente esa idea porque luego nos repercute en lo que veremos más adelante. Dicho lo anterior, hay no solo el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, sino otras fuentes, como por ejemplo el proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quien lleva desde hace bastante tiempo, concretamente desde un poquito después de que nos asaltara la crisis sanitaria por la COVID-19, donde era muy necesario, en este caso para los operadores de transporte público, conocer cómo se estaban produciendo los desplazamientos y ajustar los sistemas de transporte público a esa demanda. Y a partir de ahí empezaron con un proyecto que lo que hace es explotar los datos de telefonía móvil y lo están tratando de estructurar en tres bloques principales: los estudios básicos, que estos ya están publicados y se pueden consultar, estudios completos y estudios por carretera. Yo he traído un ejemplo del caso de los estudios básicos, donde se analiza la movilidad cotidiana de los residentes. Tienen dos herramientas, uno que es la consulta de los datos que ellos generan y tratan para poder explotarlos, y luego tienen un visualizador que por desgracia solo incluye dentro de ellos a las ciudades más importantes de España. Pero en todo caso, como digo, con las bases de datos se podría hacer el mismo análisis. Yo aquí he traído el ejemplo de Málaga para intentar ejemplificar esos datos generales de la movilidad que competen en este apartado que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que quiero trasladar con esta primera imagen? Aquí tenemos el número total de desplazamientos que se producen en la ciudad de Málaga. Y aunque sea una capital, su movilidad no va a diferenciarse mucho en términos relativos de otros municipios. Incluso aquellos municipios que puedan no verse afectados por un área metropolitana, la movilidad interior tiene mucho más protagonismo. Y ahí es donde quiero incidir. En el primer gráfico, donde se ven la evolución de la movilidad diaria, y tenemos el lunes 22 de mayo hasta el domingo 28 de mayo, se distribuye el total de viajes que son entradas a la ciudad, salidas, que estos serían desplazamientos de gente que de la corona metropolitana vienen hacia la capital, y el número de viajes interiores que se producen dentro de esta ciudad. Y esa distribución de viajes al final es la misma que se produce en cualquier localidad. Tenemos la mayor movilidad dentro de nuestros núcleos, excepto ciertos ámbitos que pudieran ser urbanizaciones o zonas muy residenciales, donde evidentemente no hay una diversidad de uso, y eso sí que hace que haya mucho de desplazamiento exterior. Pero en términos generales, la movilidad está en el interior. El otro de los elementos que quería reforzar con esta información que nos ofrece el MITMA es cómo es la distancia de viaje que se produce dentro de los desplazamientos internos de la propia ciudad. Y como decía, en el caso de Málaga, pues sí que tenemos una ciudad que tiene unas dimensiones mucho más grandes de lo que pueden ser localidades que más nos pueden interesar para el foro que estamos presentes en la jornada de hoy. Y prácticamente el 90% de esos desplazamientos son inferiores a 10 kilómetros. Y eso hace que ese tipo de desplazamiento, o por lo menos un porcentaje muy alto, no se pueda hacer por otros modos que no sea el vehículo privado. Y eso es una manera también de incentivar que viremos hacia un modelo de movilidad más sostenible. Luego podemos comprobar también cuál es la movilidad con respecto a diferentes franjas de edad. Aquí tenemos agrupada la población de 0 a 25, de 25 a 45,
45, 65, etcétera. Pero lo que más interesa es que quienes más número de desplazamientos generan dentro de lo que es el ámbito interno de una localidad es población que está comprendida entre los 25 y los 65 años. Por tanto, es un perfil mayoritariamente en edad activa y que tiene buenas condiciones físicas para no ser mayoritariamente dependiente del uso del vehículo privado. Luego, la componente de género dentro de la movilidad también es un factor esencial que hasta hace muy poco no se tenía en cuenta y que desde hace un tiempo se está incluyendo y que es importantísimo para la planificación del modelo de movilidad. Y aquí simplemente aportar un dato en el que las mujeres, en términos generales, suelen aportar un mayor número de desplazamientos diarios en el interior de las localidades, puesto que no solo se dedican exclusivamente a lo que es el desplazamiento casa-trabajo, sino que normalmente están vinculados también a otros desplazamientos más relacionados con lo que es la movilidad de los cuidados. Y aquí me paro un poco porque no solo la mujer genera un mayor número de desplazamientos diariamente, por ese motivo que decíamos, que no tiene un único desplazamiento unidireccional o bidireccional trabajo-casa, sino que está relacionado pues, con el tema de los cuidados, de llevar a los hijos a casa, ir a hacer a la compra, hacer el recado, visitar a la madre, etcétera. Y ese mayor número de desplazamientos, además, se suele producir de forma más que significativa en otros modos de transporte que no son el vehículo privado. Por tanto, incluir esta variable de la perspectiva de género en la planificación de la movilidad es esencial para cambiar nuestro modelo de movilidad. Y por concluir esta parte de datos generales, que más que entrar en detalle, lo que intentaba era un poco mostrar aquellas fuentes que se pueden recurrir para tener un argumentario de qué es lo que está ocurriendo realmente dentro de la localidad que me toca gestionar. Me gustaría que nos quedásemos con algunos aspectos básicos de lo que hemos visto antes. Y es que la movilidad cotidiana de una persona suele ser en torno a 2,5 o 3 viajes al día, que en torno al 80-90% de los desplazamientos internos de las localidades en las que nos vemos con necesidad de gestionar la movilidad no van a superar los 4 o los 5 kilómetros, por tanto distancias muy asumibles para realizarla a pie, a bici o en transporte público. Y también que los desplazamientos internos en coche suelen ser inferiores al 40%. Lo único que, como veíamos antes, tienen tal ocupación del espacio público que nos parecen que son mayoritarios. Y ese se traduce en que aproximadamente el 70% del espacio público lo estamos destinando al coche para circular o aparcar. Y por último, que la mujer realiza más desplazamientos que el hombre y usa principalmente modos sostenibles, porque se trata de una movilidad de los cuidados que es muy, muy importante tenerla en cuenta. Y luego, como bonus track, que a mí me gusta utilizarlo mucho y además es un dato que cuando se hace público la gente se queda muy sorprendida, es que en torno al 55-65% de la población no tiene carné de conducir o no dispone de vehículo propio. Y este dato lo aporto porque es una reflexión en la que lo primero que debería de venirnos a la cabeza es, entonces, en nuestro modelo de movilidad, el interés general, ¿dónde está? ¿Del lado del uso masivo del vehículo privado o del lado de otros modos de transporte? Bueno. Una vez visto todo lo anterior, creo que probablemente la parte más interesante para las personas que estáis atentas a mi pequeña ponencia son intentar ver
que son casos de éxito que podríamos extrapolar a nuestras localidades para poder cambiar ese modelo de movilidad hacia un sistema más sostenible. Yo he traído aquí una batería de medidas que son de menor complejidad a mayor complejidad, dependiendo de las capacidades que tenga cada uno de los ayuntamientos, pero la primera que quería poner de manifiesto es el tema de la limitación de la velocidad a 30 kilómetros. No sé si saben que se modificó el reglamento de circulación y eso obligaba a tener en consideración una mayor restricción de los límites de velocidad dentro de los ámbitos urbanos. Y eso fundamentalmente es porque la probabilidad de tener una muerte en un accidente de tráfico a partir de los 30 kilómetros se dispara exponencialmente. Y eso era una cuestión que la Dirección General de Tráfico desde hace tiempo quería implantar y que ha conseguido hacerlo obligatorio, y además existen diferentes guías y manuales para poder hacerlo de forma bastante sencilla. Y eso se traducía fundamentalmente en tres tipos de aplicaciones. Era con respecto a las vías que tienen plataforma única de calzada y acera, limitarla a 20 kilómetros por hora, que es el ejemplo que tenemos arriba a la izquierda. En las vías con un único carril por sentido de circulación, hacerlo a 30 kilómetros por hora, y las vías de 50 con dos o más carriles de circulación se mantenían en 50 kilómetros por hora. Y esto viene como una imposición legal, pero que se puede trasladar también a otro tipo de actuaciones mucho más ambiciosas. Por ejemplo, podemos no solo pacificar la limitación de la velocidad dentro del ámbito urbano, sino empezar a promocionar determinada movilidad más sostenible, utilizando, por ejemplo, un grupo de la población que suele tener mucha pedagogía sobre las personas mayores, que es el caso de los escolares. Y aquí hay dos casos de ejemplos de éxito que seguramente en algunas de las localidades ya conozcáis, que vienen funcionando desde hace tiempo, que es el Pedibus y el Bicibús. Aquí el proyecto STAR tiene un recorrido bastante importante de años, suele venir trabajando con las diputaciones. Por ejemplo, en el caso de Granada sé que es así y que desde hace mucho tiempo están fomentando este tipo de iniciativas, y son muy beneficiosas porque permiten tomar conciencia sobre aquellas personas que suelen ser más reticentes al cambio porque usan de manera indiscriminada el vehículo, pero cuando es su hijo o su hija quien se lo transmite, lo toman con mucha más atención que si se lo impone el ayuntamiento o el técnico que le corresponde. Aquí en el caso de Bollullos de la Mitación fue una experiencia piloto que aplicamos cuando redactamos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y junto con las asociaciones de padres y madres, que son un colectivo que suelen darle mucha importancia a la seguridad del traslado al colegio, nos echaron una mano y pudimos hacer una especie de sinóptico, un mapita como los que suelen tener las líneas de metro, donde se establecían una serie de paradas con unos puntos exactos de hora, donde los padres dejaban a su hijo o a su hija y junto con el resto de personas iban hacia el colegio en cuestión. Esto iba a su vez también arropado por la policía local, que iba realizando los pertinentes cortes de tráfico, y se hacía tanto en la entrada como en la salida del cole. Otra iniciativa que es similar a la del Pedibus es la del Bicibús.
que consiste fundamentalmente en el mismo tipo de medida, pero en este caso cada una de las personas que asisten a los colegios de referencia lo hacen en bici. En el caso de Barcelona, que llevan desde un tiempo impulsando el uso de la bicicleta, están consiguiendo un éxito muy notable. Y es una acción que además, como se repite a lo largo de muchos días de un año, suele tener mucho impacto por cuanto consigue generar una cierta conciencia. Bien es cierto que este tipo de medidas no tienen un gran impacto en la movilidad, porque son un porcentaje muy pequeño sobre el total de desplazamientos, pero sí tienen mucha pedagogía a la hora de hacer ese tipo de medidas más agresivas como las que voy a tratar de ir poniendo de manifiesto. Por ejemplo, no solo los pedibús y los bicibús, sino que están también los entornos escolares seguros y saludables. Y estos son un conjunto de actuaciones que se suelen generar en muchas ciudades que cortan y pacifican o incluso restringen por completo el uso del vehículo privado en el entorno del colegio y lo hacen apoyándose en la normativa que determina que los colegios son zonas vulnerables con respecto a los niveles de presión sonora y también con respecto a los niveles de calidad del aire. Y eso es un elemento de mucho valor para tomar medidas que, como se puede ver aquí en las imágenes que traigo, se hacen con un urbanismo táctico, que ahora veremos algunos ejemplos para otro tipo de actuaciones, y hacen que la entrada y salida de los colegios pues sea también un lugar de esparcimiento y esas pequeñas intervenciones en localidades donde pueda haber uno o dos colegios pueden actuar a modo de zonas de bajas emisiones, que son también una herramienta ahora muy significativa y que hacen que se pueda cambiar de alguna manera el tablero de juego que es el espacio público para incidir hacia un modelo de movilidad más sostenible. Aquí, como decía, traigo algunos ejemplos de urbanismo táctico. Estos bocetos o esquemas conceptuales están extraídos de una de las referencias que aporto al final de la presentación, que son el documento de Ciudad 30, Ciudades Seguras, y podemos ver que con muy poquito dinero se puede intervenir en el espacio público para hacer que éste no esté ocupado en un 70% por el vehículo privado. Y aquí algunos ejemplos que ya no son conceptos o un esquema conceptual, sino que son una realidad. En el caso de la izquierda, en Logroño, es un cruce de calles que hay justo delante de una biblioteca, la cual decidieron pacificarla mediante una intervención muy sencilla que era pintura y con eso dinamizar ese espacio en el que hacían conciertos y hacían otro tipo de actividades. En el caso de la derecha, vemos Valladolid, que lo que hizo fue poner en marcha su plan de peatonalización del centro y decidió apostar por la intervención de una actuación de pintura mucho más florida y que a su vez hacía mucho más llamativo para aquellos que pudieran ir en vehículo privado para acceder a su garaje, que ya no era un espacio dedicado al coche. Este tipo de urbanismo táctico son herramientas que suelen tener mucha utilidad y que tienen fundamentalmente dos ventajas. Una es la posibilidad de hacer un ensayo-error, es decir, yo intervengo en un cruce, veo cómo se comporta y si tiene éxito, ya pienso en hacer una intervención más dura que además necesito mucha más financiación para cambiar ese espacio público. Otro de los elementos o casos de éxito que suelen ayudar a cambiar el modelo de movilidad sostenible es la infraestructura ciclista, tanto en la implantación de carriles bici como en la implantación de aparcamientos seguros
o bien aparcamientos de otro tipo que no necesitan un alto nivel de protección. Traigo en la imagen de la izquierda uno de los carriles bici más significativos que implantamos en Valladolid. Está en una calle muy céntrica y lo más importante de lo que se ve en la imagen es que el espacio para la implantación de ese carril bici se le restó al vehículo privado, tras analizar cuál era la intensidad media vehicular y la capacidad real que necesitaba la vía. Y luego se utilizaron otra serie de elementos que ayudaban a hacer de mucha mayor calidad la red ciclista, que era la implantación de un tótem, que es la pequeña pantalla que ven ahí, donde se indica el número de bicicletas que pasan al día, el número total de bicicletas que se llevan acumuladas a lo largo del año, y es algo que ayuda a fomentar este tipo de desplazamiento. Luego hay otra infraestructura ciclista también, que es un poquito más costosa y que requiere inversión, en la que muchas veces los pequeños ayuntamientos lo tienen más complicado, pero que por la apuesta que se está haciendo a nivel europeo, incluso estatal, pues es posible conseguir fuentes de financiación, que son los servicios públicos de bicicleta. Aquí os traigo dos sistemas con diferentes diseños. El de la izquierda es el de Valladolid, que implantamos el pasado mes de febrero y cuya financiación conseguimos sufragar a un 80% mediante los fondos europeos. Y bueno, está siendo un sistema con un éxito rotundo y que está haciendo que poco a poco haya gente que esté dejando el coche y utilizando este sistema, puesto que da muy buena cobertura y permite hacer un desplazamiento rápido. La diferencia fundamental entre el sistema de Valladolid y el que pongo en Leganés es el coste. En el caso de Leganés son exclusivamente bicicletas mecánicas con un sistema de anclaje que no tiene tanto nivel de seguridad como el de Valladolid, y con esto es simplemente, pues bueno, dar traslado de que no siempre hay que gastarse mucho dinero en la bici, sino que hay una amalgama grande y que hay que medir y planificar muy bien cuál es el que mejor se adapta a cada municipio. O incluso si son municipios que forman parte de una corona metropolitana, pues buscar alianzas con consorcios o con la Diputación o con aquellos entes que puedan ayudar en su implantación. Otra herramienta de mucha importancia y que es imprescindible son las políticas de aparcamiento. Aquí traigo tres casos. Uno es el caso de Pontevedra, que decidió limitar el uso del vehículo privado dentro de la ciudad, suprimiendo todos los aparcamientos de superficie y implantando una serie de aparcamientos disuasorios alrededor de la misma. Por tanto, la gente que quiera acceder al centro, salvo que tenga un aparcamiento en el interior porque resida o no puede acceder, y por tanto tiene que dejar el coche en uno de estos aparcamientos disuasorios. Y aquí, en el caso de la imagen de la derecha, Estomiño es una pequeña localidad gallega que decidió el alcalde poner en marcha una revitalización del espacio público y, por tanto, quitar todo el aparcamiento en superficie que había en el interior, que, como pueden ver, es una localidad muy pequeñita. Por eso la traía como ejemplo, y destinar en lo que se marca en amarillo las zonas en las que la población puede dejar su coche, eh, y dejando libre por completo cada una de las calles donde luego se intervino mediante urbanismo táctico, revitalizando el espacio y demás. Y luego la imagen de abajo a la izquierda es un ejemplo de un estudio de isocrona que hicimos aquí para la ciudad de Valladolid, en la que para cada uno de los aparcamientos públicos se veía cuál era el tiempo que se tardaba a pie a cada uno de los puntos. Una manera también de, cuando se le retira a la gente la posibilidad de aparcar justo en la puerta del destino al que quiere ir, una tienda o algo,
que ese aparcamiento disuasorio sea capaz de mostrar que, bueno, que el tiempo que hay que andar apenas son 2 o 3 minutos. Y otra política muy importante, que muchas veces es muy impopular y que genera mucho conflicto, y que seguramente es un conflicto tan grande como el que tuvo el alcalde de Tomiño cuando decidió quitar todos los coches del centro de las calles de la localidad, que es la regulación mediante la implantación de zona azul o otro tipo de tarificación del aparcamiento. Luego tenemos las zonas de bajas emisiones, que aunque afectan solo a aquellas localidades de más de 50.000 habitantes, de acuerdo con la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, pero que hay que tener muy en cuenta qué tipo de modelo es el que queremos implantar. Si alguna de las localidades en las que nos toca trabajar queremos hacerlo. Aquí hay dos fotos de cómo se ha transformado por completo, ya no con urbanismo táctico, sino con una intervención dura, una calle para el uso y disfrute de la población que reside a ella, o si lo que queremos hacer es como en la mayoría de las ciudades europeas y en muchas de las zonas de bajas emisiones que ya se han implantado en España, simplemente lo que queremos hacer es una restricción con respecto a la limitación tecnológica del vehículo. Por tanto, nuestro espacio público no va a cambiar nada. Solo vamos a hacer que accedan vehículos un poco menos contaminantes, pero sin tener ningún cambio en el reparto modal y, por tanto, en todas las otras externalidades que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Luego, con respecto a los servicios de transporte público, que probablemente cojan muy de lejos a la mayoría de las localidades o pueblos en los que estáis presentes, pero sí que son una herramienta muy importante a tener en cuenta cuando hay que negociar con el consorcio de transportes, si en este caso son los servicios gestionados por este ente, o bien con la Junta de Andalucía, porque son servicios interprovinciales los que tiene la competencia, tener muy claro que fundamentalmente las principales razones de no uso del transporte público es porque se tarda más que en el vehículo privado, porque suele haber mala combinación, porque en este caso no se integran bien los servicios, y que el caso del precio no es un elemento muy determinante. Aquí antes veíamos la encuesta domiciliaria de Madrid, aquí veíamos, estos son los datos del PIMUSPA, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Valladolid, que también son los motivos de no uso del vehículo privado. Y aquí vemos, por ejemplo, que la principal razón era el tiempo de viaje, y otra, los horarios de la línea, que tienen que ver también con la oferta de servicio. Y aquí voy a pasar muy, muy rápido, pero sí que me gustaría trasladarlo, y es que la cobertura o la calidad del servicio es fundamental. Por tanto, cuando tratemos de que nos implanten o implantar un servicio de transporte público, tenemos que tratar de que tenga la mayor cobertura posible, que sea accesible para toda la ciudadanía. Hay que tener también medidas que permitan mejorar sustancialmente la calidad del servicio, con la implantación de carriles bus, de plataformas reservadas, que no tiene en este caso por qué ser un transporte público urbano, sino un interurbano que tiene un tramo de trazado por el interior de nuestro municipio, y sí que queremos facilitarle ese tipo de paso para que sea más regular, para que sea más fiable, para que tenga mayor velocidad comercial, que al final son lo que hace que una persona se decante por este modo u otro. El tema de la información a las personas usuarias, no solo en tiempo real con la implantación de paneles informativos, sino también con la facilitación de medios de pago que sean sencillos, que no sean tarifas complicadas como las que suelen tener actualmente los consorcios de transporte en función del número de saltos de zona, tener la información también en otros canales para aquellas personas que no son usuarias frecuentes y que no están relacionadas con la aplicación, pero que sí que tienen un dispositivo móvil y saben que Google te suele mostrar mucha información.
tener información estática en parada muy completa y muy sencilla, que permita conocer todas las posibilidades de intercambio entre líneas, los horarios, los tiempos de paso por parada, mapas conceptuales de cuáles son las paradas y el entorno en el que nos encontramos. En definitiva, elementos que hacen que el transporte público sea muy atractivo. Y luego, evidentemente, el transporte público, con todo lo anterior, hay que hacerlo mucho más atractivo también con respecto a que sea algo que apetezca y que en el fondo mole. Es decir, venimos de una cultura donde disponer de un coche y desplazarte en coche hace que a la gente, entre comillas, se le reconozca un determinado estatus social. Pero en el caso de Valladolid, todo lo que habéis visto anteriormente fueron medidas que implantamos y lo que nos encontramos también fue una flota muy envejecida y muy convencional, que son todos los buses que se ven a la izquierda, que hacen poco atractivo el transporte público. Y lo que hicimos fue un gran plan de inversión y renovación de la flota hacia los vehículos que se ven en la derecha, que causaron un enorme impacto entre la ciudadanía e incluso teníamos gente durante los primeros meses que simplemente utilizaban el transporte público porque se querían subir en este tipo de vehículos que son altamente atractivos y que al final hacen también que dentro del imaginario de la sociedad usar el transporte público no sea algo subsidiario para quien no puede permitirse el uso del coche, sino que sea algo eficiente y algo atractivo para la sociedad. Y bueno, ya por ir concluyendo, vamos a ver un poquito el marco normativo. Y aquí, por desgracia, como he indicado en el subtítulo, tenemos el vacío legal y sus riesgos. ¿Y por qué hablo de vacío legal y sus riesgos? Porque para el ámbito de la movilidad sostenible no tenemos una normativa que realmente nos permita tomar decisiones que vayan en pro de reducir y minorar todas las externalidades que veíamos anteriormente. Y ahora nos encontramos, por desgracia, especialmente en el ámbito español, en una situación donde hay una confrontación política, donde tratan de tachar de que la movilidad sostenible puede ser más de izquierda o más de derecha. Y vemos cómo en determinados municipios se está produciendo un revanchismo, entre comillas, político que está haciendo que se desmonten determinadas actuaciones relacionadas con las zonas de bajas emisiones, con carriles bus, carriles bici, etcétera. Y esto se produce porque no tenemos esa obligación solo nos queda atenernos a algún marco normativo como por ejemplo la ley de tráfico sobre circulación de los vehículos a motor y seguridad vial, que ahí se establece cómo son las competencias a escala local, cómo se deben de modificar determinados cambios sustanciales dentro de un municipio, si tienen que ser por una ordenanza municipal, si tiene que ser por decreto. Luego tenemos también el Reglamento General de Circulación, que era lo que veíamos anteriormente con respecto a la limitación de la velocidad en el interior urbano. Luego, también puede existir en algunos casos ordenanzas municipales de movilidad que sí que establecen un marco donde da una mayor garantía, pero estas están siendo muy poquitas hasta el momento y además las que existen fueron elaboradas en su momento con un perfil de tráfico orientado o con una orientación muy marcada hacia la gestión del tráfico y el resto de figuras que nos puede permitir un cierto marco normativo para la implantación de medidas de movilidad sostenible es que el Plan General de Ordenación Urbanística o figura análoga, donde ahí se incluyan determinados elementos que estructuren y articulen el modelo de movilidad que queremos generar. Y esto, por desgracia, hace que en muchas ciudades, por determinados colectivos, muchas veces vinculados con la industria automovilística, y pongo el caso de Barcelona,
hacen que se lleven a los tribunales la impugnación de las zonas de bajas emisiones, que aunque sí que se reconocen en una ley, luego no tienen un marco que realmente permita eh, tener una seguridad jurídica. O, como ocurrió, por ejemplo, también en Barcelona, se ha impugnado por parte de los comerciantes la peatonalización de una calle, en la cual llegaron incluso a conseguir que una juez determinara que esa calle peatonal era una modificación sustancial del plan general y que por tanto no podía haberse implantado por un decreto como hicieron, sino que requería modificar un plan general. Seguramente quienes estéis familiarizados con los planes generales de ordenación urbana sabréis lo que significa su tramitación, su modificación y demás. Por tanto, no tenemos mucho donde agarrarnos, pero sí que es cierto que es necesario tener muy en cuenta estas cuatro referencias normativas para andar con pies de plomo con lo que se propone. Y bueno, la parte normativa, que quizás sea la más compleja, si ahora queréis que la ampliemos un poquito durante el turno de preguntas, estaré encantado de hacerlo. Y por último, y ya me callo, la documentación de referencia. Yo pasaré a Coamba la presentación para que dispongáis de ella y hagáis uso como consideréis oportuno. He traído un conjunto de documentos de referencia, como Callegrafía, que es un documento elaborado por la Red de Ciudades que Caminan, donde han inventariado, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que eran en torno a 800 calles, o no recuerdo las cifras, pero bueno, son los datos sobre la ocupación del espacio público que daba durante la presentación. El acceso a los informes del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, el enlace al estudio de movilidad con Big Data del Ministerio, Ciudades 30 calles seguras, que son los bocetos conceptuales sobre el urbanismo táctico, el manual de aplicación de los nuevos límites de velocidad en vías urbanas, que muchas veces pues, puede ayudar a dar ideas de cómo intervenir, la guía Probici, que es una muy buena guía sobre métodos y técnicas para fomentar el uso de la bici, la guía de recomendaciones para el diseño de la infraestructura ciclista del Ministerio también. Esta es muy importante que se tenga en consideración, puesto que esas recomendaciones son luego los criterios que el Ministerio tiene en consideración para la consignación de fondos o de ayudas para la implantación de este tipo de infraestructura. Luego la guía sobre la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía, que puede ayudar un poco a aquellas pequeñas localidades como el ejemplo que ponía de esa pequeña localidad de Galicia. Y por último, un libro que a mí me gusta mucho, ya tiene 4 o 5 años y se llama Las cuentas integradas de la movilidad en Andalucía y da una perspectiva muy completa del precio del tipo de modelo de movilidad por el que queremos o por el que optamos en cada una de las ciudades y que luego en esas pequeñas ayuntamientos o localidades vienen muy bien porque cualquier céntimo cuenta sin duda para tomar decisiones. Y bueno, mil gracias por escucharme y nada, quedo abierto a cualquier pregunta o cuestión que se quiera plantear. Abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta por aquí o por el chat. No hay ninguna duda, ninguna consulta. A ver.
Han escrito por el chat, ¿crees que la nueva normativa vendrá a mejorar la situación actual? Bueno, la nueva normativa, que es la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, creo que va a mejorar significativamente la financiación al transporte público, pero creo que el anteproyecto que conozco hasta el momento necesita una vuelta de tuerca. Hay algunos instrumentos que no están contemplados y que deberían de incluirse para poder dar un marco de mayor seguridad jurídica. Ujú. Me refiero a lo que has comentado de inseguridad jurídica de las nuevas actuaciones. Bueno, ahí creo que no. Creo que eso era justo a lo que me remitía anteriormente, de lo que conozco de la ley o del anteproyecto de la ley de movilidad sostenible, de la cual tuve la suerte de poder aportar algunas cuestiones. Falta ese marco jurídico, que yo creo que tiene que tener en consideración todas las externalidades del modelo de movilidad y que cuando se tomen decisiones que puedan no estar contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana o que puedan entrar en conflicto si se debe de desarrollar por un decreto o por una ordenanza municipal, que den ese sustento, porque es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, de momento, yo no sería muy optimista. Bueno, en materia de concienciación ciudadana, creo que estamos en una etapa disruptiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Los datos y fundamentalmente el nivel cultural de la población, que ya empezamos a tener una mediana edad, tenemos mucha concienciación y sabemos que hay que controlar el uso excesivo del vehículo privado y que ese tipo de mensajes solemos interiorizarlo muy bien. Yo siempre he sido defensor de que la concienciación debería de tener detrás un lobby igual que tiene la industria automovilística. ¿Y a qué me refiero con esto? Son innumerables los anuncios que nos suelen caer sobre coches cuando vemos la tele o cuando escuchamos la radio o simplemente cuando abrimos un periódico. Y esa misma publicidad es la que debería de hacerse también de los modos de transporte público y de las ventajas de moverse en modo activo, en bici o a pie. Y creo que por ahí está. Yo apuntaba también que a escala de pequeñas localidades podría tener mucho interés el incidir sobre la población más joven, sobre los hijos cuando los llevamos al colegio, porque luego ellos mismos son también bastante inquietos y suelen plantear ese tipo de debate en casa y entonces pueden ablandar un poquito más el corazón. Pero bueno, yo fuera de este pequeño matiz, creo que hace falta mucha publicidad a nivel institucional. Bueno, yo creo que en los municipios pequeños falta valentía. Falta valentía porque todos ellos tienen una configuración del espacio urbano orientada al uso masivo del coche. Entonces, al igual que este alcalde en Galicia, que además nos contaba cuando hacía la exposición que había tenido conflictos con sus primos porque decía, oye, es que nosotros somos 300 habitantes
es que cuando yo he decidido cortar la calle principal de mi pueblo, el que tiene el supermercado es mi primo y me quería dar de guantazo y lo decía así. Dice, pero es que ahora mi primo me come a besos. Dice, porque se ha dado cuenta que se ha dinamizado mucho más esa calle y que tiene muchas más compras y que es beneficioso para todo el mundo y que no ha supuesto ninguna pérdida. Entonces, esa valentía que muchas veces nos falta cuando gestionamos a nivel local y sobre todo en pequeños municipios, creo que es un paso que hay que dar. Y si no somos capaces de darlo, pues tendrá que imponerlo el gobierno o quien corresponda. Han preguntado un poquito más arriba en el chat, dice, hola, toda la exposición ha sido muy clara y práctica, pero en un municipio pequeño de unos 2000 habitantes, ¿qué se puede hacer si todo el mundo tiene coche y lo tiene aparcado en su puerta? Pues yo, a ver. Creo que por eso empezaba la presentación por ahí. Ahí hay una pequeña, hay dos cuestiones. Uno, que es la pedagogía, y hay un ejemplo muy claro en el que debemos de incidir, y es qué derecho tiene una persona a tener su vehículo privado ocupando un espacio público que además se paga con el impuesto de todas las personas que viven en ese municipio. Y dos, hay que tomar decisiones valientes y cambiar el espacio público que es el tablero de juego, porque en un pequeño municipio es que la indisciplina del aparcamiento se permite en cualquier sitio. Y evidentemente yo no soy partidario de que se endurezca el régimen sancionador y que la policía local esté poniendo multas todo el tiempo, pero sí empezar por hacer pequeñas actuaciones donde sea muy necesario para quitar el coche del espacio público y en pequeñas localidades un aparcamiento disuasorio o el hacer que la gente se mueva 1,5 kilómetros a pie no supone ningún impedimento. De hecho, si tiramos del imaginario de nuestros abuelos y abuelas, ellos recuerdan perfectamente cómo se movían en el pueblo antiguamente y no es algo imposible. Y otra cosa que hay que tener también, que es lo que suele generar mucho conflicto, y digamos el argumentario populista que utiliza mucha gente, que yo no puedo llevar a mi madre que es minusválida en coche. Entonces hay que transmitir que no se prohíbe el uso del coche, lo que se está haciendo es regular el uso del espacio público. Y eso requiere valentía por parte de quien toma la decisión. Añade también que Hola, determinadas hola. zonas peatonales crearía conflicto entre vecinos. Mm, Bueno, a ver, la experiencia que yo tengo en zonas peatonales no es que genere conflictos entre vecinos. Hay dos fases. La primera que es cuando se lleva una intervención dura, pero aquí, por ejemplo, no tengo experiencia en pequeños municipios, pero sí, o en pequeñas localidades, sino en medianas y grandes. Y creo que se puede replicar. En una localidad, cuando se hace una peatonalización, lo primero que hay es una repulsa por parte de los comerciantes porque piensan que prohibir el acceso en vehículo privado les va a afectar de manera significativa en su nivel de venta. Y luego hay otra queja, si hay una intervención de obra contundente, las molestias que provoca. Pero cuando se implanta, la gente suele aceptarla. Y de hecho, hay un profesor de economía de la Universidad de Sevilla, puede buscar el enlace y pasaros esa información, que se dedicó en Sevilla a analizar cuál había sido la respuesta de la ciudadanía después de peatonalizar una calle. Y todas las personas, en su mayoría, terminaron aceptando
positivamente la implantación. Y de hecho lo que ocurría era que zonas colindantes muy próximas se sumaban a querer ser peatonales también. Entonces, yo creo que con conflictos entre vecinos no. Quizá el conflicto es de vecinos que quieran también que su calle sea peatonal. Hola, ¿podría hacer una pregunta? Sí, ¿Me claro. escucháis? Sí. Sí, sí. Lo primero, agradecerte, José Alfonso, tu exposición. Ha sido muy clara y muy interesante. Mira, yo me llamo Luis Ángel López. Trabajo en una empresa que operamos sistemas de bicicleta pública. Ujú. Eh, eh, una duda que tengo, que cuando transmitimos, cuando hablamos con diferentes municipios, es, bueno, y te quería pedir tu opinión sobre la implantación de pequeños sistemas de bicicleta pública y que esos sistemas tengan que coexistir con el tráfico, que no exista una infraestructura ciclista o de carril bici muy desarrollado en el municipio y eso, la experiencia que tenemos es que al final es un impedimento para que el sistema tenga un cierto grado de éxito, lo cual luego se interpreta como que realmente no es un sistema que no funciona. Cuando entiendo que puede ser que si el usuario no tiene un entorno seguro para circular, no incentivas ese uso del sistema. Entonces, digamos que sería como hacer las cosas a medias. Tú pones parte de la solución, no la pones entera, pero al final eso genera que la propuesta sea fallida y por tanto no se apueste por ello. No sé si Sí. tienes una opinión clara al respecto. Sí, yo tengo una opinión muy clarísima al respecto y es que sin el acompañamiento de infraestructura ciclable a los servicios públicos de bicicleta, estás abocado a un techo de demanda. Por ejemplo, nosotros en Valladolid, que además en ese caso me tocó a mí dimensionar el servicio de bicicleta pública, hicimos un modelo de demanda y establecíamos un horizonte temporal de 8 años. En esos 8 años, dentro de las variables para la determinación de la demanda potencial, incluíamos el incremento de carriles bici segregados, porque sabíamos que si no, no íbamos a conseguir lo que el sistema potencialmente podía captar. Y hay un dato que hasta que fui gerente lo sacaba mucho a exposición pública, y es que como tenemos el acceso de cada una de las personas abonadas al servicio, veíamos que mayoritariamente eran hombres. Y tenemos un plan, o Valladolid tiene un plan director de la bicicleta, donde se hizo una encuesta y al igual que para el no uso del transporte público, se preguntaba por el no uso de la bicicleta. Y en el caso de la mujer, fundamentalmente lo que pedían era seguridad, continuidad y confort. Y eso solo lo puede dar una red ciclista. Y ahí lo que hay que convencer, o por lo menos en los casos que a mí me ha tocado, es sentarte con el responsable político que corresponde y ponerle los números encima de la mesa en dos direcciones. Oiga, usted va a meter una inversión de dinero muy significativa que si no funciona, sus vecinos y vecinas se lo van a echar en cara, y luego el mayor uso del servicio público de bicicleta repercute en el equilibrio. Y mientras no haya una financiación del transporte público, eso tiene que hacerlo a aportación exclusiva a pulmón por parte de un ayuntamiento que, si encima es pequeño, pues le supone una partida muy significativa. Gracias. Nada. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta que tenemos aquí a José Alfonso? Nos queda un minutillo. Yo, en cualquier caso, en la presentación está mi correo personal. Así que quien quiera ponerme un email, que no lo dude, que suelo contestar. A veces tardo un poquito porque la labor me ocupa, pero yo encantado. O algún tema, sí que es verdad que he hecho una presentación
muy genérica, pero porque la intención era sobre todo despertar ciertas inquietudes. Estupendo, muchísimas gracias, José Alfonso. Pues si no hay nada, ninguna consulta ni ninguna duda, damos por terminado el taller de aulas climáticas. Muchísimas gracias, José Alfonso. Muchísimas gracias, Diputación de Málaga y Málaga Viva. Y cualquier consulta estamos a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.